Cordial saludo. Soy Rosa Elvia Sánchez Avendaño, estudiante de la Maestría en Educación de la Fundación Iberoamericana. El día de hoy quiero hablar sobre la escuela sostenible y cuál ha sido su evolución del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una habilidad fundamental que nos permite analizar, evaluar y sintetizar información de manera objetiva y racional. A lo largo de la historia, el pensamiento crítico ha evolucionado y se ha desarrollado en diferentes conceptos y disciplinas. En la antigua Grecia, el filósofo Sócrates fue uno de los primeros en promover el pensamiento crítico a través de un método conocido como la mayéutica. Este método consistía en hacer preguntas para ayudar a las personas a descubrir la verdad por sí mismas. Sócrates creía que el pensamiento crítico era una necesidad esencial para la búsqueda de la verdad y la toma de decisiones. Durante la Edad Media, el pensamiento crítico fue reprimido por la Iglesia Católica. Esta era quien controlaba la educación y la difusión del conocimiento en esta época. Sin embargo, en el Renacimiento, el pensamiento crítico resurgió gracias a una obra de filósofos como Francis Bacon y René Descartes, quienes promovieron la observación empírica y la razón como herramienta para el conocimiento. En el siglo XX, la pedagogía crítica y la tecnología de la liberación surgieron con movimientos que promovían el pensamiento crítico en la educación. Estos movimientos enfatizaban en la importancia de la reflexión crítica sobre la realidad social y política y la necesidad de actuar para transformarla. En Colombia, la educación ha estado marcada por una serie de influencias externas, desde la llegada de nuestros colonizadores españoles hasta la recepción de corrientes pedagógicas y políticas provenientes tanto de Europa como de otros lugares del mundo. Esto ha llevado a una constante adaptación de nuestro sistema y la transformación de los modelos educativos, pero también ha generado una dependencia de las ideas y prácticas importantes, ¿en detrimento de qué? De la construcción de una identidad educativa propia y autónoma. En segundo lugar, se puede notar que la educación en Colombia ha estado históricamente ligada a la religión y a la formación de élites intelectuales y políticas. Esto ha dejado por fuera amplios sectores de la población, especialmente a las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes, que han sido marginados y excluidos del acceso a la educación y a las oportunidades que ésta brinda. A través también de la importancia que se le ha dado al pensamiento crítico y la evolución en la educación como herramienta de transformación social y de lucha contra las desigualdades y la injusticia. En este sentido, las corrientes han ayudado a la liberación y han tenido un papel importante en la promoción de una educación más inclusiva y participativa, comprometida con una transformación de una realidad social. En conclusión, puedo determinar que el pensamiento crítico permite hacer algunas reflexiones sobre la evolución histórica de la educación en Colombia y sobre los desafíos que aún se enfrentan en términos de educación, autonomía y transformación social de manera objetiva y racional. El pensamiento crítico nos ayuda a que en la actualidad nos dé herramientas para poder analizar y evaluar la información de una manera más objetiva y racional. Muchas gracias. Para resolver la pregunta de cuál ha sido la evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible, comenzaremos hablando de cuál ha sido su inicio y desarrollo en nuestro país. A lo largo del tiempo, Colombia ha sido impactada por varios sucesos en los sectores políticos, económicos y sociales, y esto ha marcado los contextos. La educación no ha sido ajena a esto. Con esto vienen movimientos sociales a raíz de la llegada de las corrientes extranjeras de Europa y Norteamérica. Al inicio, las universidades en Colombia estaban establecidas bajo estándares de la Iglesia. Las nuevas corrientes hacen que surjan escuelas nuevas y activas, y con esta empieza a crearse el pensamiento crítico. Además, también va tomando fuerza la comprensión de las pedagogías, y estas se ven como una manera o se van tomando como una manera de protesta, convirtiéndose la educación en una realidad social que despierta intereses en lo político, en lo social y en lo económico.
El pensamiento empieza a hacerse más presente en la escuela, alcanzando una formación crítica y una pedagogía racional basada en las ciencias humanas. Entonces ya se comienza a hablar de la igualdad y el acceso de la educación para todos. La pedagogía además se convierte en un instrumento para restituir lo tradicional y las leyes vigentes. La educación comienza entonces a ponerse o a pronunciarse como un medio a la reacción de los movimientos dominantes. Finalmente, hago una apreciación personal. La educación en Colombia tiene un reto y un compromiso muy grande, y es de seguir apostándole a esa educación que impulsa el pensamiento crítico. La transformación se puede dar o surge desde las aulas de clase, y es proponiendo al estudiante que se convierta en un agente activo. La pedagogía debe ser una pedagogía transformadora que convierta la enseñanza en un aprendizaje útil. También es aprovechar las habilidades y capacidades que poseen los estudiantes, y de allí se puede surgir una educación sostenible orientada a la participación social, donde el estudiante sea un sujeto activo dentro de su sociedad, y la educación debe procurar formar agentes de cambio que permita comprender de una manera crítica el mundo que lo rodea. La educación también debe orientar o dar espacios que favorezcan al estudiante, donde pueda desarrollar responsablemente su libertad y su autonomía, y así de esta manera poder participar en esa transformación que tanto se habla. La transformación social genera posibilidades y forma sujetos críticos y reflexivos. La educación no cambia el mundo, pero sí cambia la persona que puede cambiar el mundo. Cordial saludo, mi nombre es Geraldine Marentes, estoy haciendo mi maestría en educación y hoy responderé a la pregunta: ¿cuál ha sido la evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible? Iniciaré diciendo que es importante el pensamiento crítico en las escuelas para que cada una de las personas que están llevando a cabo un proceso de construcción de conocimiento tengan la capacidad de analizar, de procesar, de ver desde su realidad cómo ese conocimiento que están adquiriendo sirve para aportar y ser práctico en la sociedad. Ahora bien, miraremos desde la historia de la educación si este pensamiento crítico ha evolucionado. Iniciaremos con la paideia griega. Como ya lo sabemos, era una clase dominante en donde solo las personas con recursos económicos podían acceder a la educación, y se pensaba que estas personas que tenían acceso a la educación eran las personas que tenían más posibilidades, más capacidades, más poder. El modelo que se llevaba a cabo era a través de la mímesis, en donde el estudiante tenía que observar y luego replicar lo que aprendió del maestro. Se pensaba que el modelo que tenían que seguir era el modelo de hombre, de guerrero, de héroe. Entonces la educación se daba alrededor de esta dinámica. Actualmente, referente a esta época, podemos ver que todavía existen brechas sociales en cuanto a que solo las personas que tienen el poder adquisitivo y los recursos económicos pueden pagar una escuela privada. El resto de las personas que no tienen como esa economía suficiente y estable, pues les toca acceder a las escuelas públicas. Ahora bien, en el momento de la paideia griega, surge un pensamiento crítico planteando que la educación fuera más cercana al pueblo gracias a un maestrante que se llamó Hesíodo. A partir de esta propuesta se generaron 3 tipos de escuelas, entre ellas la escuela clásica, en donde las personas estaban enfocadas a hacer un culto al cuerpo. Entonces, digamos que el modelo estaba enfocado a la gimnasia, al modelamiento del cuerpo, a la ejercitación, a la actividad física, y en consecuencia a esta ejercitación física también las personas adquirían una ejercitación mental, donde mentalmente se volvían más fuertes, más pensantes, tenían la capacidad de analizar, de hablar, y la idea es que a partir de esa capacidad de hablar, de analizar, se pudiera reconocer la importancia de hacer un constructo de conocimiento colectivo y de comunidad, en donde pudiera aportar con eso que estoy pensando, con eso que estoy hablando y que estoy analizando. Actualmente estamos viendo cómo desde las redes sociales se está
perpetuando ese tema de que hay que hacer actividad física, hay que ejercitarnos, hay que cuidarnos a nivel físico, pero como lo hablábamos en un momento en clase, esto puede estar llevando a que las personas no se ejerciten por salud, no se ejerciten por bienestar, sino por moda, porque eso es lo que nos están implantando en las redes sociales los influencers, y porque en muchos casos las niñas están buscando un modelo a seguir con estas influencers. Finalizamos ahora con la educación de la ilustración y del racionalismo, en donde, como su misma palabra lo plantea, todo tiene que ser racional, todo tiene que ser comprobado, nada puede ser intangible ni puede ser abstracto, sino por el contrario, el conocimiento y la experiencia se va a dar a partir de lo que yo veo, de lo que yo oigo, de lo que yo escucho, de lo que yo palpo. Pero si, por ejemplo, como pasaba con la pedagogía cristianista, en donde creían en un Dios que no veían actualmente, pues ya en este modelo no tiene cavidad eso, porque no podemos ver, porque no podemos sentir y porque no podemos experimentar a Dios. La realidad es que desde el momento en que nacemos, que somos seres humanos, somos dignos y tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades para tener una vida digna, para tener una vida de calidad, para poder acceder a esa educación que pues todos deberíamos tener y que sea de buena calidad para todos. En este modelo se cierra todo tipo de conocimiento y se da solamente lugar a ese conocimiento que es comprobable, a ese conocimiento que es racional, a ese conocimiento que de una u otra manera para ellos muestra lo que es la verdad, que se experimenta, que se vive y que se comprueba. Desde el gobierno se administran pues los recursos nada más alejado de la realidad. Por ejemplo, acá en Colombia podemos ver cómo desde el gobierno, que son los que tienen la capacidad de administrar nuestros recursos, hay mucha corrupción. En el último trabajo de educación y sostenibilidad lo planteamos, hay corrupción, por ejemplo, en planes como la alimentación, en donde se roba la plata y al final la alimentación que le terminan dando a los niños es la alimentación de la peor. Y en este orden de ideas surgen el tema de los contratos sociales. Entonces, como persona no me importa si el recurso que doy, si lo que doy es de baja calidad, lo que me importa es enriquecerme a mí mismo, satisfacerme a mí mismo, permitirme una calidad de vida para mí, pero no tengo en cuenta que también hay una comunidad, que también hay otras personas que merecen esa calidad de vida y que si ese recurso es de todas las personas no tengo por qué robármelos. Y en ese orden de ideas deberíamos rescatar del modelo cristianista la virtud, en donde debiéramos tener en cuenta que el conocimiento, las capacidades adquisitivas económicas, las capacidades intelectuales deberían ser en pro de servir a la comunidad, de servir a la sociedad y no que me deberían beneficiar solo por el simple hecho de que yo tengo la capacidad de poder tener y de poder hacer.